Buenas noches a todos. Hoy nos reúne con, con esta introducción que hemos tenido de escuchar las primeras palabras del nuevo presidente de Chile, de don Gabriel Boric, para entre nuestros expositores y entre todos nos hagamos una idea qué le depara al futuro a nuestro hermano país y vecino, la República de Chile. ¿Qué señales ha dado con su gabinete y su discurso? ¿Cómo están siendo recibidas esas señales en Chile? ¿Buscará un nuevo rol para Chile en el contexto internacional? ¿Cómo queda esa imagen que tenemos todos de Chile, del país moderno y pujante en este nuevo escenario político? ¿Podrá realizar cambios profundos que pongan a Chile, pongan en riesgo el desarrollo que ha obtenido Chile hasta ahora? Bueno, todas esas incógnitas nos van a ayudar a resolver hoy, por darnos algunos indicios, nuestros tres invitados. Don Alberto Celada Castedo, abogado, doctor en Derecho en la Universidad San Francisco Javier, especialista en Derecho Internacional Económico y Derecho de la Integración Económica, diplomático con amplia experiencia en nuestro país, en Bolivia, viceministro de Relaciones Exteriores y cónsul general de Bolivia en Chile. Don Alberto, el espacio es suyo. Gracias, José. Hoy se ha elegido un tema de mucha actualidad, evidentemente. Por supuesto que es todavía muy prematuro emitir pronósticos, presunciones. Me cuesta mucho pensar en el futuro, pero sí quiero referirme a ciertos rasgos del nuevo gobierno de Chile que creo que pueden ser de especial interés para nosotros. En primer lugar, un rasgo relevante del nuevo gobierno es que está presidido por un hombre muy joven. Un hombre de quien se dijo inclusive que carecía de experiencia política, lo cual no es tan evidente, porque él ha sido diputado durante más de 6 años y además ha sido un importante líder social. Entonces ya tiene experiencia política, no tendrá la experiencia política de un político con 30 años de carrera, pero ya tiene experiencia política, o sea que no es un improvisado, no es un novato. Este es un primer dato, pero al mismo tiempo es un hombre muy joven. Por eso que él simboliza, yo diría que no solo simboliza, marca claramente el cambio profundo que se ha producido en el sistema político chileno. Hemos visto que en el sistema político chileno esas tradicionales figuras políticas y los tradicionales partidos políticos han perdido su influencia, ya no juegan el juego. Ahora son otros los que están jugando el juego. Esto se ha visto tanto en la forma en que se ha elegido la actual convención constituyente como la forma en que se ha elegido al actual presidente Boric. Por eso que el segundo rasgo que caracteriza al gobierno de Boric es que marca un cambio en todo el sistema político. Un cambio que puede tener muchas consecuencias. Es difícil saber, ¿no? A qué orientación seguirá ese cambio. Pero hay algunas insinuaciones, sí. El tercer rasgo que yo encuentro en el gobierno de Boric es que me parece que es un gobierno de transición. Un gobierno de transición por dos razones principales. Primero, porque va a ser un activo actor en esta transformación del sistema político peruano o chileno, que es una verdadera transición histórica. Y en segundo lugar, porque dentro de muy poco tiempo tiene que empezar a jugar en el marco de una nueva constitución. Esto es fundamental. Algunos analistas dicen que el gobierno de Boric ya de entrada tiene dos fases. La fase
preconstituyente y la fase postconstituyente, ¿no? Inclusive se ha dicho que su actual gabinete es un gabinete para la fase preconstituyente, pero no necesariamente tal vez sea el gabinete para la fase postconstituyente. Este tal vez es el rasgo más difícil de apreciar del gobierno del presidente Boric. ¿Debido a qué? A que no están todavía muy claras todas las ideas centrales del contenido de la posible futura nueva constitución. Además, ustedes bien saben que este proceso constitucional tiene dos fases. Una primera fase es la redacción en una convención constituyente del texto constitucional. Y en segundo lugar, un plebiscito para aprobar o no aprobar ese texto constitucional. Y luego viene la tercera fase, por supuesto, que es aplicar la Constitución en el supuesto de que el plebiscito sea por el voto positivo. Esto es lo que está previsto, pero lo que no se sabe aún con claridad, cuáles son los contenidos sustantivos de esa probable nueva constitución. Hay muchas ideas que se están debatiendo en la Convención Constituyente. Escuchaba ayer que en los últimos 2 días, ¿no?, el plenario de la Constituyente ha examinado nada menos que 700 proyectos de texto durante un día. Entonces, imagínense usted la cantidad de ideas que existen. Además, no olvidemos el hecho de que es una convención constituyente muy plural, en la que no predomina ninguna corriente política o ningún partido político o ninguna organización política concretamente. Es muy plural. Tiene una cierta tendencia hacia la izquierda, pero no es necesariamente una convención integrada en su mayoría o en su gran mayoría por constituyentes que tengan pensamiento de izquierda o de izquierda radical o de centro izquierda, ¿no? Es muy plural la convención, pero, repito, tiene un cierto sesgo hacia la izquierda. Algunos analistas piensan que por el hecho del proceso constitucional y por el programa que ha enunciado Boric en la campaña presidencial y que ha dicho que será la orientación de su gobierno, muchos piensan que por la acción de este gobierno y por el cambio constitucional, Chile se está orientando a ser un país más indigenista, muy feminista, con una fuerte orientación de privilegiar las cuestiones relativas al medio ambiente, con una fuerte orientación social, ¿no?, pero al mismo tiempo, ¿no?, un gobierno que produzca varios cambios en el país, pero cambios, y aquí viene una palabra muy significativa, que sean graduales y sostenibles. Este criterio ya lo enunció el actual presidente en la campaña electoral, particularmente en la campaña para la segunda vuelta. Ahí claramente él dijo que los cambios deben ser graduales y deben ser sustentables. Hoy ese criterio se reafirma un poco en el inicio de su discurso en el Palacio de la Moneda, cuando hace una importante rememoración histórica y dice que Chile es un país con historia. Consiguientemente, es un país que tiene que ir desarrollándose dentro de un marco de referencia que ya existe. No está él negando la historia, sino que más bien está rescatando de la historia lo que positivamente cree que es necesario. Y es también muy relevante el que mencione personalmente a varios expresidentes, ¿no?, y sus contribuciones al desarrollo político, social, económico de Chile. Esto confirma, ¿no?,
el primer rasgo de los procesos de cambio que podría intentar, confirma que los procesos de cambio serían graduales, no serían bruscos, no serían abruptos. Y luego viene el segundo concepto, que serían sostenibles, es decir, serían factibles, serían realistas, que se puedan llevar adelante efectivamente. Yo creo que estas características que he señalado, 4 básicamente, singularizan al gobierno de Boric. Desde el punto de vista de la política exterior o las relaciones exteriores de Chile, ¿no?, yo enfatizaría un solo aspecto, ¿no? En el ambiente de los analistas, expertos de la región, de nuestra región, de América del Sur particularmente, ya se atribuye a Boric, ¿no?, la calidad de un líder que puede influir en la configuración de una nueva izquierda latinoamericana o sudamericana. Y yo creo que él personalmente, por su calidad de liderazgo, tiene condiciones para hacer eso. Ahora, ¿qué significa, ¿no?, para estos analistas una nueva izquierda latinoamericana o sudamericana? No significa una izquierda alineada con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba. No, no significa eso, ¿no? Significa algo que podría aproximarse a lo que fue el primer gobierno de Lula en el Brasil, y que tal vez pueda ser la fisonomía del futuro gobierno de Lula, con las posibilidades que tiene para ganar las próximas elecciones. Entonces, esta nueva izquierda, entre comillas, que los analistas encuentran emergiendo en América del Sur, la encuentran configurada con entendimientos entre Lula, si es que gana las elecciones, ¿no?, Petro, si es que gana las elecciones en Colombia, Castillo, el actual presidente del Perú, y pare de contar. Esos serían los líderes o gobernantes que caracterizarían esta nueva izquierda que al impulso de la personalidad y de la acción política externa de Boric podría irse configurando en la región. Yo creo que es un buen análisis este, es un pronóstico que hay que tomarlo en cuenta, y de aquí a un año podemos volver a comentar qué ha ocurrido con ese pronóstico. Pero esto es fundamental para nosotros, ¿no?, porque el manejo de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile tiene que tomar en cuenta estos elementos, tiene que tomar en cuenta la calidad internacional del líder con el cual nuestro país tiene que conversar, y tiene que también tomar en cuenta nuestra política exterior, la fisonomía que va creando en el ambiente regional el nuevo líder que actualmente gobierna en Chile. Y para concluir, siempre tenemos la tendencia a pensar que cuando cambia un gobierno en Chile, tal vez se den circunstancias especiales que hagan cambiar el clima o el ambiente para las relaciones entre Bolivia y Chile. Y sobre todo, para el tratamiento de las cuestiones difíciles que están en la agenda bilateral. Todos ustedes saben a qué me refiero en concreto, ¿no? Esta oportunidad no ha sido una excepción, ¿no?, porque de entrada el presidente Arce, ¿no?, ha visto con cierto optimismo, con cierta complacencia, primero el triunfo de Boric y luego, ¿no?, su asunción al mando. Prueba de ello es que por primera vez un presidente de Bolivia personalmente asiste a la transmisión del mando en Chile. Esto no había ocurrido nunca. Entonces es un gesto
significativo, relevante, de la forma en que el presidente Arce ha interpretado la asunción del mando de Boric, ¿no? En segundo lugar, en las declaraciones que ha emitido el presidente Arce en Santiago después de su entrevista con el presidente electo, no del primer encuentro, sino de la entrevista que ha sido a las 3 de la tarde de hoy. Después de esa entrevista, la manifestación o la explicación del presidente Arce no se limita a un simple gesto diplomático. Siempre un buen diplomático dice que ha conversado muy bien y que ha sido una conversación muy, muy agradable. No, el presidente Arce avanza un poco más, ¿no? Y da a entender que pueden haber condiciones para el tratamiento de todos los asuntos que interesan a los dos países en su relación mutua. Entonces, el gesto del presidente Arce de ir a la transmisión del mando en Santiago y sus expresiones después de su entrevista muestran claramente que él internamente maneja la hipótesis de que mejorará el clima para las relaciones entre Bolivia y Chile o para la gestión de las relaciones entre Bolivia y Chile como consecuencia del ascenso del presidente Boric. Tal vez esta sea la oportunidad, y sería un tercer gesto muy importante, sea la oportunidad de reanudar las relaciones diplomáticas entre los dos estados. Y como ustedes saben, hace varios años, más de 40 años, que están suspendidas. Nosotros no mantenemos relaciones diplomáticas con Chile, sino mantenemos solamente relaciones consulares desde hace mucho tiempo. Podría ser una buena oportunidad esta de salir de esa situación. Creo que los países que quieren entenderse, que quieren trabajar en conjunto, deben mantener relaciones diplomáticas y del mejor nivel posible, ¿no? Es así como se manejan las relaciones bilaterales. Yo nunca he pensado que es eficiente el gesto que tuvo Bolivia de suspender las relaciones diplomáticas en 2 oportunidades, ¿no? Que no sirvieron para nada. Simplemente cortaron la comunicación y, lógicamente, complicaron el diálogo, porque cuando no hay una buena línea telefónica, entonces es difícil hablar de cualquier tema, o es más difícil. Entonces, esta tal vez sería una oportunidad. Y en su explicación a la prensa, el presidente Arce hace una ligera insinuación de que ese asunto también se va a conversar, o algo por el estilo, pero no descarta la idea, no la deja de lado, no la pone como un tema como tradicionalmente estaba en la agenda boliviana, no en la agenda chilena. En la agenda boliviana estaba como un tema tabú, es decir, de esto no se habla. De esto no se habla, o no se puede hablar, o no se debe hablar. Bueno, ese ya no es el gesto del presidente Arce. Él dice que se puede hablar o que se puede conversar de ese asunto. Bueno, entonces esta es la impresión que yo tengo, ¿no? Sin hacerse muchas esperanzas. Evidentemente, las relaciones entre Bolivia y Chile son relaciones complejas y son al mismo tiempo, están integradas por temas difíciles de gestionar y de manejar. Prueba de ello de que ya 2 veces hemos concurrido a la Corte Internacional de Justicia. Está pendiente uno de los pleitos y ya tuvo desenlace el otro pleito. Entonces, eso muestra que nuestras relaciones son difíciles, son complejas, pero al mismo tiempo que tienen un gran potencial para generar una cooperación muy fructífera y muy positiva. Evidentemente, para nosotros, los bolivianos, el gran obstáculo para profundizar en verdad las relaciones bilaterales es la necesidad que Bolivia tiene
de disponer de una salida propia y soberana al Océano Pacífico. Ese es un elemento crucial, difícil para nosotros. No es el tema del que no se debe hablar de ese tema y mucho, ¿no es cierto? Y se debe tratar de mantener ese tema en el lugar del que nunca debería haber salido, la negociación, el entendimiento, y no sacarlo al ámbito jurisdiccional o de la justicia, porque así nos fue. ¿No? Así nos fue por esa jugada que pretendimos hacer, creyendo que podía ser provechosa, pero no fue provechosa. Al contrario, fue una salida, ¿no? que no fue conveniente para nuestros intereses. Entonces ahora hay que retomar, ¿no? la lógica de las cosas y los temas, ¿no? aunque sean conflictivos, o diría yo, por ser conflictivos precisamente, deben gestionarse para controlarlos o para solucionarlos mediante el diálogo, mediante la diplomacia y no mediante otros recursos. Gracias, José.